¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir? Buenos días, tardes, noche y buenas tardes para nuestro invitado. Bienvenidos a ¿Cómo llegamos aquí? Si no es la primera vez que nos escucha, gracias por seguirnos y apoyarnos. Y si no es así, si es tu primera vez, entonces este es un espacio semanal donde entrevistamos a diferentes venezolanos en lugares remotos del mundo y hablamos paja al respecto. Así es, gracias Luis. Luis y yo demostramos semanalmente nuestra ignorancia sobre la cultura de diferentes países y hemos hecho entrevistas alrededor del mundo, China, Nueva Zelanda, Islandia, y hoy nos vamos a Estados Unidos. Hoy se encuentra con nosotros Santiago Bosch, quien vive en la ciudad de Boston, Massachusetts. Es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos con una rica historia cultural y es un punto clave además para la investigación científica y las artes. Además, es el único lugar del mundo donde un bote puede navegar debajo de un tren que a su vez puede pasar debajo de un carro, que a su vez puede pasar debajo de un avión. Un punto estratégico. Sí. Santiago es de Barquisimeto, es músico, es un pianista quien ha estado desde hace años inmerso en el panorama de jazz venezolano e internacional, egresado del Berklee College of Music, participado en importantes festivales de jazz y participado en grabaciones con artistas como Darren Barrett, Esperanza Spalding, Kenny Garrett, Tim Miller, John Patitucci. Ha publicado 2 álbumes de estudio, Water Report y el año pasado Galactic Warrior, que ha sido prenominado a los premios Grammy en 4 categorías. Y honestamente pudieses hablar muchísimo sobre la trayectoria de Santiago. Bienvenido Santiago y por cierto felicitaciones por lo de la prenominación. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes compartiendo. No, Gracias. gracias a ti. El honor realmente es nuestro. Y bueno, Santiago, la idea de esta entrevista es que nos cuentes sobre un poco sobre tu experiencia como migrante y músico allá en Estados Unidos, específicamente en Boston, y hacerlo desde la óptica humorística que siempre nos caracteriza a los venezolanos. Así que Claro. empecemos porque ya se nos acabó la labia y no podemos decir más nada al respecto. Entonces, cuéntanos, con la primera pregunta, cuéntanos qué tan importante es allá en Boston el edificio John Hancock. Honestamente no tengo ni la menor idea, hermano. Nunca he ido. Pero sí sabes que es lo de la parte meteorológica de allá, sí anuncia eso. De verdad que no lo conozco, en serio. Yo desde que vivo aquí he sido muy, digamos, muy fiebrudo con la música y no he salido mucho de eso, la verdad. Tú estás allá desde 2011, Me ¿verdad? falta explorar un poquito más. Coño, sí. Sí, el 2011. No, es que nosotros hacemos como una breve investigación antes de esto y nos pareció interesante porque Luis me comentaba Exacto. antes de esto que es un edificio que cuando va a llover se pone de un color, o sea, el, como que muestra las condiciones climáticas y está relacionado también sobre juegos que van a hacer, entonces como que tú puedes ver y sabes si va a llover o sabes si va a estar nublado, ese tipo de cosas. Oye, no sé ni dónde queda. Tengo tarea que hacer entonces. Eso nos Gracias a demuestra entonces ustedes. que tú no sales. Muy poco realmente. Solamente me enfoco a tocar y Claro, bueno, estás salgo metida cuando de tengo que cabeza en tocar, Berkeley. obviamente. Bueno, antes del coronavirus, por supuesto. Ahorita con el corona, pues, Sí, eh, los toques son muy escasos. claro. Claro. Pero sí, antes de ¿Qué, eso, qué otras solamente ciudades sitio de tocar. Y conoces? sí, obviamente Berkeley. ¿Perdón? No, no, disculpa, continúa, tranquilo. Ah, no. Escuché que como que dijeron Berkeley también. Entonces, sí. Sí, sí, que O sea, estás... estuve mucho tiempo en Berkeley y prácticamente lo que hacía era ir para Berkeley, toques, algunos que otros viajes donde, eh, bueno, he tenido que tocar y cuestiones así, más que todo. Pues, sí he paseado, por supuesto, conozco algunos museos y algunos lugares más o menos turísticos, pero ese edificio en particular no lo conozco. No hay problema, no hay problema. ¿Qué otras ciudades conoces y en qué se diferencia, digamos, la gente de Boston a de repente la gente de New York? O si se siente esa diferencia de que estás allí o estás allá como que en la cultura general, en el comportamiento de la gente, de repente más cálida, más fría. Sí hay una diferencia. El ritmo de la ciudad de New York es mucho más congestionado y
y saturado, pues de repente la gente está quizás un poco más a prisa. Yo creo que es así un poquito más frío el ambiente en New York. Mientras que el ambiente de Boston es así un poquito más de ciudad pequeña, pues. No digamos que pueblerino tampoco, pero sí es mucho más tranquilo, pues. Y la ciudad también como tal me parece que es mucho más liviana, pues el estilo de vida, o sea, es más limpio, es más como despejada. Leímos Eh, también que hay mucha gente que le gusta caminar. Siempre se ve gente caminando por ahí para hacer cualquier cosa. sí, sí, eso es cierto, sí. De hecho, es muy fácil trasladarse sin carro. Solamente con el tren y el autobús ya tú te puedes como que bandear por la ciudad sin mayor problema y caminando, por supuesto. Buenísimo. Entonces, sí, eso es cierto. Sí. ¿Cuál consideras tú que ha sido el choque cultural más fuerte que has tenido allá? Bueno, sobre todo al principio cuando yo estaba recién mudado en el año 2011, cuando entré a estudiar a la universidad de Berkeley y bueno, yo de verdad que no sabía prácticamente nada de hablar inglés sobre todo, pues uno siempre sabe un poco sobre, eh, digamos, pues a nivel de escritura o a nivel de repente leer quizás algún libro o ver una entrevista, leer una entrevista, pero ya venir y hablar, bueno, ese es el primer choque cultural que yo puedo decir que tuve y todavía se experimenta un poco, pues por más que sea, yo cuando me mudé para acá tenía 24 años, o sea, ya estaba como que medio grande, ¿no? Medio grandecito. Sí, Entonces, cuando uno nunca habló inglés así en su infancia, pues eh, luego ya de adulto joven, pues así un poquito difícil quizás, pero bueno, tal vez no para las personas que tengan talento para eso, pues, pero por lo menos para mí sí fue así un poco fuerte, ¿no? La adaptación que tuve que experimentar. Y bueno, obviamente mis primeras clases en la universidad, pues yo entendía muy poco, entonces fue así bastante heavy, pues. Claro, Entonces, de hecho, nuestra siguiente pregunta va justo por ahí. Esa sí. transición de Barquisimeto a Boston. Barquisimeto también es una ciudad tranquila, no tiene el mismo ritmo que Caracas, haciendo como la analogía con lo que mencionabas ahorita. Y específicamente eso de adaptarse al nuevo ambiente y estudiar música en otro idioma, que es música que tú estudias desde toda la vida. Ujú. Y la música es un lenguaje, digamos, estándar y tiene una notación estándar, pero estudiarla en otro idioma, ¿cómo te afectó, o sea, para bien y en cuanto, y también a las dificultades, ¿no? Sí, bueno, me tocó aprender, digamos, cuál es el vocabulario que se usa en música en inglés. Ya yo sabía quizás alguna que otra palabra, alguna que otra cosa, pero cuando el profesor o la profesora ya está, digamos, hablando, explicando con un inglés así fluido y americano, bueno, o sea, donde tú empiezas así como que muy poco a poco a, a entender así lo que está hablando. O sea, eso lleva su tiempo, pues, no es así como que de una vez. Al principio realmente yo estuve súper perdido y se sentía bien desagradable. claro. Una de las cosas que la Universidad de Berkeley en esa época no exigía era la famosa prueba del TOEFL, que seguro ustedes han escuchado hablar de eso, pues Sí, es como una prueba de inglés que las universidades, sobre todo me imagino que americanas y quizás canadienses, o donde se habla inglés, pues te exigen. Entonces, bueno, en ese momento yo entré sin TOEFL y no, o sea, hablar inglés no era, digamos, una exigencia muy fuerte, pues como tal. Luego, un par de años más adelante, sí empezaron a poner la prueba del TOEFL y con todo y que es medio fastidioso hacerla, yo siento que a la vez es una ventaja porque sí te ves obligado a prepararte un poco mejor y sufres menos cuando vienes por primera vez. Es lo que yo creo. claro. Igual vas a sufrir, pero un poco Sí, menos un se poquito baja la menos, vaina. exactamente, un poquito menos. Se suaviza el sufrimiento, digamos. Igual yo imagino que Berkeley, por el ser tipo de institución que es, también es muy multicultural, ¿no? Debe haber gente de todo el mundo que va a estudiar allá y de repente conocer gente, otros latinos o otras personas que están en la misma situación que tú, ayudó bastante, ¿no? Eso es muy cierto también. Hay mucha gente asiática, hay muchos latinos también, no tanto como los asiáticos, pero sí hay bastantes latinos de diferentes partes, México, Colombia, Uruguay, incluso venezolanos también, no éramos muchos pues cuando yo estuve, pero sí habían también sus venezolanos, pero sobre todo gente asiática, gente de Europa, por supuesto, italianos hay bastante,
Entonces sí, al final tú también te sientes como que tienes empatía con un grupo o una comunidad grande dentro de la universidad. O sea, no Claro. todo el mundo es así americano y no todo el mundo, digamos, su primer idioma no es el inglés. Entonces, eso te hace sentir también un poquito como con más igualdad, ¿no? Entonces, es algo chévere también, pues. Claro, porque Quizás no por eres el único, no eso. eres el único que está sufriendo. Exactamente, sí. No, y que cuando hablas inglés machucado con la persona, o sea, tú estás hablando machucado y el otro también está hablando machucado, entonces como que entre los dos machucados no hay tanto corte de nota, ¿no? Cuando estás hablando inglés. Claro, buenísimo. Eh, Cuéntanos en cuanto a la gastronomía. ¿Te has lanzado alguna vez una arepa con un Boston Baked Beans? Cónchale, la arepa que me he lanzado me la hago yo mismo aquí en la casa y me queda bien, de hecho. Incluso ahorita con la cuarentena he tenido una fiebre de hacer arepas. No le he colocado eso que mencionaste, ese Boston Bean. ¿Cómo se llama la Boston cuestión? Baked Beans. No, Son como no le he unas carotas colocado. rojas. Sí, sí, me imagino que son unas caraotas bostonianas. No, no la he comido con las caraotas de Boston, pero sí la he preparado yo a mi propio estilo. Y un dato curioso de la arepa es que, bueno, o sea, durante todos estos años que yo he estado aquí, yo realmente, o sea, no me caracterizo mucho por cocinar tanto, pues, y menos cuando estaba estudiando. Entonces, yo no comía mucho arepa en realidad, o sea, muy pocas veces, pues me daba flojera prepararla, qué sé yo. Pero ahorita con lo de la cuarentena y la cuestión, me ha dado una fiebre como por cocinar un poco más y estoy súper enfibrado con las arepas ahorita, pues, o sea, algo, algo muy cómico, pues, que casi Buenísimo. nunca las comía mientras fui aquí estudiante y bueno, estos años. Bueno, otro embajador más de la arepa entonces tenemos en Boston. Totalmente, hermano. Cuando quieran, aquí están invitados, me quedan bien. Perfecto. Sí va, sí va. Santiago, hace rato tú nos hablabas de que parte del aprendizaje también era conocer la jerga, me imagino que también, bueno, la jerga musical, ¿no? La jerga de los músicos de jazz. ¿Cuál es tu palabra o jerga favorita, tanto en el Boston, en el slang de Boston o del Boston Accent o en general? Yo creo que hay ciertos lancitos, obviamente en inglés así, muy utilizados en Berkeley y en la comunidad de músicos. Por ejemplo, cuando a un músico le gusta como otro músico toca, le dice, o sea, utilizan la palabra killing, así como para decir que está bien chévere. Entonces siempre se usa mucho como que you sound killing, así. Eso es así típico, pues, ¿no? Cuando tú quieres como hacerle un cumplido a un músico, pues. O cuando tú recibes un cumplido de un compañero, pues, de un músico, te dice, hey, man, you sound killing. Así como que lo más común, otra palabra común que usan para referirse a un músico es cat, así como gato, pues, cat. También me dicen, no, el cat, no, this cat sounds killing, así, o sea, ahí están las dos jergas de una vez, ¿no? Esas dos son las que yo creo que vienen más a mi mente ahorita, pues. Son como las más comunes, Los más creo yo. comunes. Exacto. Todo el mundo las usa, los de inglés machucado y los de no inglés machucado. Sí, de eso que dices de Cat, de acuerdo, hay canciones inclusive que mencionan, qué sé yo, Stray Cats Trot o canciones de jazz que de repente mencionan esa misma jerga. Sí, Eh, sí, exacto, pues. Así como que jazz cat quiere decir como, sí, un músico de Músico de jazz. jazz. Ok. Exacto, prácticamente, pero de una manera bastante coloquial de aquí, pues. No sé el origen bien, pero sí es muy común. Buenísimo. Cuéntanos un poco también de la influencia que ha tenido tu vida en Boston, en la forma que has concebido tu música. Bueno, más que gusto, yo diría que quizás el ambiente de la universidad, una vez más, fue bastante favorable, o sea, ahí tuve muchísima experiencia también. Cuando yo me mudé para acá, ya yo tenía cierta experiencia, pues ya yo tenía muchos años tocando también en Barquisimeto y yo también hice ese primer álbum con mis amigos de allá, que son unos músicos excelentes y chévere, pues, pero cuando, digamos, hago la transición de mudarme para acá, y cuando formé parte de esa comunidad de Berkeley con estos profesores, estos compañeros estudiantes, o sea, tú estás rodeado de muchísimo talento, pues, y de muchísima experiencia, sobre todo de los profesores, pues, y de algunos de los estudiantes. Entonces, todas esas cosas obviamente van causando un impacto en cómo tú también maduras eh, tu procedimiento para hacer música, pues. O
digamos, por ejemplo, algo que me viene a la mente es que yo tuve la oportunidad de participar en muchos álbums de este trompetista también que luego yo lo invité para mi CD, que se llama Darren Barrett, es profesor en Berkeley, es un músico increíble, pues. Y bueno, estar en el estudio de Darren, digamos, por ejemplo, viendo cómo es su trabajo, su manera de trabajar, sus ideas, cómo él produce su música, y obviamente yo siendo solamente un tecladista, pues, pero él como director de todos sus discos, pues esas cosas yo creo que me influenciaron también. De ahí también yo siento que cuando estuve grabando Galactic Warrior utilicé, digamos, algunas ideas inspiradas en lo que él hace también en sus producciones, pues. Entonces, definitivamente siento que rodearse de maestros como él, pues, y de otros músicos de ese gran nivel y con ese gran gusto musical, te influencia y te impacta de una manera muy positiva, pues muy favorable para tu, tu propio trabajo que después tú quieras realizar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eh, todas esas experiencias musicales, incluso también las de tocar en vivo con muchos de estos músicos con los que yo he tocado, que, bueno, he tenido una gran fortuna, de verdad, de haber participado con músicos increíbles y todo eso va sumando, digamos, es como una sumatoria de experiencias, de rodaje, de experiencias que te influencian para bien en el Claro. aspecto musical. Claro, o sea, más que el lugar es la gente con la que te rodeas y yo sé que Exactamente. has tenido chance de tocar con músicos que eran tus héroes o músicos que han tocado Sí, con héroes para ti como Alan Holdsworth y ese tipo de cosas, ¿no? totalmente, sí, totalmente. Sí, de verdad que Dios me ha dado esa bendición, de verdad que sí. Yo he tocado con gente que jamás me imaginé que iba a tocar alguna vez y bueno, han sido de verdad que sueños hechos realidad. En ese sentido, sí, he sido muy bendecido, muy afortunado. Claro, ¿no? Y del otro lado, desde por ejemplo, que yo te escuché tu primer disco cuando lo sacaste y te vi en Barquisimeto tocando y luego ver todo ese camino, luego, no sé, posteas una foto en Instagram con Chick Corea y de repente ves los videos que pones con estos grandes músicos y no dices, coño, qué de pinga. Qué En esa, arrecho. sí. En esa misma onda, nosotros sabemos que eres un gran fan del piano eléctrico, del Rhodes y Sí, de los sintetizadores. Cuéntanos un poco tu relación con estas máquinas y cómo eso, como que hay de repente hay una retroalimentación en cómo compones y ejecutas los temas. sí, claro. Bueno, mira, yo soy fan del piano Rhodes desde, bueno, toda mi vida prácticamente, pues. Y sobre todo por Chick Corea, precisamente. Él es como que mi héroe en lo que respecta al piano, el Rhodes, y gran parte de su trabajo musical, pues. Entonces, bueno, yo recuerdo que siempre soñé con tener un Rhodes, pues, y yo tuve mi primer Rhodes a los 16 años. De hecho, lo compré en Margarita. Eso fue un paseo Verga. familiar que se convirtió después en yo molestando a mis tíos para que fuéramos a buscar ese piano, un piano enorme, Y llévatelo para súper Barquisimeto. viejo, y después nos llevamos a Barquisimeto, exactamente. Y ese fue mi primer Rhodes, y a partir de ahí, bueno, he estado aprendiendo cómo afinarlo, cómo ajustarle el timbre al piano, porque esas son cosas que tú puedes hacer, ¿no? Puedes como que ajustarlo de diferentes maneras y personalizarlo a tu gusto. Entonces yo siempre he estado tratando de, de perfeccionar eso, porque a veces no, digamos, no es tan fácil, pero sí. Ya tengo muchos años tocando este instrumento que es maravilloso, me encanta. Y sí, definitivamente la mayoría de la música que yo he compuesto hasta ahora siempre está orientada al sonido de este piano. Nada, Buenísimo. siento que es un sonido muy inspirador, muy a la vez un poco nostálgico también, ¿no? O sea, son tantas grabaciones, o sea, es una época tan importante en el mundo de la música moderna, pues los años 70, Sí, finales de los 60 y bueno, y los 80. O sea, es un instrumento que de verdad no tiene tiempo y espacio a la vez. O sea, es tan antiguo, pero a la vez es tan fresco, tan moderno y tan noble, porque realmente tú lo puedes hacer sonar bastante bien si le dedicas, por supuesto, tiempo, amor y cariño, y si haces las cosas con la mayor conciencia posible, pues. claro. Entonces, nada, ese siempre ha sido como mi enfoque con respecto al Rhodes,
y también he tenido la fortuna de tener así varios pianos Rhodes a través de los años y más o menos ya sé qué es lo que ando buscando en un Rhodes, qué es lo que no estoy buscando en un Rhodes. Entonces, todo es así también como una evolución, ¿no? ¿Dónde conectas el Rhodes? Si lo conectas a un ampli de guitarra o si lo conectas directo a un amplificador de micrófono, una consola. Todas esas cosas generan variaciones tímbricas que cambian tu manera de tocarlo, pues, como tu percepción. O sea, te pueden como inspirar o te pueden como también cortar la nota completamente. Entonces, bueno, todas esas cosas uno las va como poco a poco puliéndolas y también haciéndolo de una manera muy personal, claro, porque, digamos, hay gente que quizás le pueda gustar el sonido de Rhodes de una manera, pero puede ser que a otros les guste de otra manera. O sea, hay también como esa, digamos, esas posibilidades dentro de ese único instrumento con un solo sonido. Entonces es interesante, pues es un instrumento de Claro. verdad muy inspirador y mi inspiración principal es realmente Chick Corea. Pues, o sea, sus grabaciones con el Roda yo creo que son las mejores. Pues, o sea, yo creo que él es el rodetista, si se le puede llamar de una manera, pues, el rodetista Claro. más Buscándole algún increíble. Pues, término para mí. pa él, pues. Exacto. Claro, es que tú escuchas el Rhodes y dice también, este es el sonido de jazz fusión, ¿no? Sí, También, sí, es verdad. Por lo menos de una época, por lo menos los años 70, quizás algunos trabajos de los 90. Eh, claro, también, obviamente los tecladistas cambiaron su norte un poco, quizás en los años 80, finales de los 80, los 90. O sea, hay también otras variaciones dentro del jazz fusión, pero sí, yo creo que el Rhodes representa esa época inicial, sobre todo cuando Miles Davis introdujo el Rhodes al jazz, básicamente, pues yo creo que él fue el primero en hacerlo. Pues. Otra anécdota interesante con el Rhodes es que, no sé si ustedes alguna vez en Barquisimeto llegaron a escuchar de un pianista llamado Silvio Arocha, que prácticamente es legendario en Barquisimeto. Silvio fue un gran maestro y yo tuve la oportunidad de tocar con él también. Yo tocaba un poco batería en ese momento, yo a veces tocaba con él y él también me contaba cuando tenía sus Rhodes en su época y su cuestión. Él me regaló unas partes de Rhodes que tenía, o sea, que él lo había vendido hace muchos años, pero le habían quedado como unos repuestos, entonces me los regaló una vez y siempre como bien, digamos, pues como que incentivándome a tener ese instrumento. O claro. Que sea, siguieras ahí. me contaba cómo lo extrañaba, prácticamente arrepentido de haberlo vendido, así, ¿no? Entonces, eh, nada, también le agradezco mucho a Silvio, pues que en su momento cuando yo estaba bien chamo, también me comentó algunas cosas sobre el Rhodes. Incluso creo que yo antes de comprar mi primer Rhodes, ya él me había platicado algunas cosas porque yo le había comentado que me gustaba mucho ese sonido y como esos pianos son a la vez un poco raros, pues no son muy fáciles de conseguir. O sea, no es que hayan pocos, pero por lo menos en Venezuela no todo el mundo tenía eso. Pues, No, Sí. nunca he no es tocado. común. No es Hay común historias, denominador. hay Exacto. historias me hiciste acordar ahorita con esa anécdota que contaste. Yo leí hace poco una anécdota de José Joe, que se llama él, que tiene un Rhodes y contó que hay esas como leyendas en Venezuela que se consiguen instrumentos en lugares recónditos y él contaba que ese Rhodes que tenía lo había Ujú. comprado en Mérida y que de hecho estaba todo tirado, abandonado y lo usaban como una mesa de planchar. Y de hecho Bueno, el instrumento tiene una mancha de la plancha. bueno, mira, de hecho, uno de los Rhodes que yo me compré en Barquisimeto era una mesa de televisión. Verga. Ujú. Me lo consiguió Ricardo Oviedo, el baterista, un amigo el que grabó en mi CD, Guaro Report, un amigo muy querido. Ricardo me dijo, esto fue, creo que era la hermana de su exnovia, algo así, que estaba, digamos, el esposo de esta muchacha tenía ese piano y era, o sea, lo tenían literalmente de mesa de televisión, porque claro, tú al piano le puedes poner su tapa y con las patas, o sea, queda como una mesa bien fea, claro, porque es súper vieja. Pero sí, cuando lo fui a buscar, que el tipo dijo, sí, yo quiero venderlo y tal, y llegamos a un acuerdo de un precio, yo fui a su apartamento con Ricardo, mi papá y toda la cosa, entonces vi el televisor ahí, unos libros, una cosa. Y tú, qué bola. Pues sí, exacto, pues a veces la gente tiene unas joyas en su casa y No no sabes. o sea, bueno, yo me acuerdo que el muchacho me dijo que ese era de su papá, que era músico, pero el papá se había muerto hace muchos años y le dejó muchos instrumentos y cosas. Entonces, bueno, el chamo no creo que era músico, pero sí sabía un poquito de la cosa, pero no lo No tocaba. sabía la joya.
a la vez no, puede ser, sí. Claro, Exacto. no, buenísimo Sí, esa anécdota. ajá, eso me Santiago, pasa. de Galactic Warrior, tu Sí. último disco sabemos que está concebido como un soundtrack para videojuegos. Cuéntanos el proceso y cómo fue la inspiración para estos temas. Sí, en realidad, o sea, inicialmente, digamos, mi proceso como cuando estoy tratando de componer, pues como compositor, es siempre tratar de hacer un tema o de utilizar, digamos, recursos musicales que a mí me agraden, pues, por llamarlo de una manera. Partiendo de un principio muy básico. O sea, al principio del disco yo no sabía que iba a tener como una dirección de videojuegos ni nada de eso. Ese parecido se lo conseguí yo fue como que después, cuando ya estaban como las canciones y recordando un poco así sobre juegos que yo llegué a jugar bastante, sobre todo en el Nintendo más antiguo, en el Nintendo americano, pues el NES, que le dicen aquí. Este, ahí fue donde le conseguí como una relación después. Dije, oye, esto parece un poco así a cierto juego. Y después que descubrí eso en algunas de las composiciones, entonces después hice otras composiciones que eran aún más videojueguísticas, pues, por ponerle algún nombre, pues. Pero el videojuego en realidad como tal no existe, pues, o sea, existe en mi imaginación, digamos, pues. El Guerrero Galáctico es un personaje imaginario, pues, es así como la manera que yo lo veo es como todos somos guerreros galácticos a la vez, porque Sí, en realidad no sabemos muy bien el origen de las cosas, pero lo que sí sabemos es que venimos a este plano a luchar, pues, por diferentes cosas, pues, ya sea por tus Para sueños, cumplir ya una sea misión. exacto, pues, dependiendo de cuál sea o de lo que tú sientas que sea tu misión, exactamente. Claro. Entonces, Entonces, el tema de los videojuegos fue como un hilo conductor que encontraste luego de que ya tenías los temas. sí, algo así, básicamente, sí. Muchas veces cuando tú haces un trabajo musical, eh, sobre todo los reseñistas y las personas quieren saber así también cuál fue tu inspiración, cómo salió esta canción. Entonces, muchas veces es como muy difícil explicarlo desde un punto de vista musical solamente. Pues la gente siempre quiere como también que tú, digamos, conectes tu música con algún hecho personal o algo por el estilo. Pues entonces, esto fue como, digamos, fue como una especie de indagación que yo hice a mí mismo, así, escuchando la cuestión, y dije, concha, esto quizás viene un poco así de mi infancia cuando yo solía jugar, y no sé por qué, pero ese fue como el tema que resonó conmigo más que todo. Pero sí, fue como una especie de proceso al revés. O sea, muchas veces la gente cree que uno escoge el tema al principio o escoge a la persona, luego compones en base a eso y entonces ya ese es como que... Pero esto fue como al revés, este es como que el resultado final luego se revirtió a cuál fue el origen, ¿no? Entonces ahí fue sí. donde yo más o Cada menos hice proceso creativo es distinto, sí. Claro. Exacto, pues. Y en esa misma línea, nosotros vimos que tú hiciste un pequeño proyecto donde hiciste música justamente usando el hardware del SNES, del Super Nintendo. Super Nintendo. Correcto. Cómo fue esa nota? ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue el año pasado que estaba yo en internet. Muchas veces yo me dedico a eso, pues a buscar cosas de aparatos y a leer sobre síntesis o qué sé yo, o incluso videojuegos a veces. Y nada, simplemente descubrí sobre este dispositivo. Es un cartucho de Nintendo. Bueno, en realidad es como una interfase MIDI que un tipo fabricó para el Nintendo. Entonces te permite que tú conectes, digamos, un teclado con salida MIDI, pues, que es lo que se conoce como el puerto para controlar otros instrumentos digitales o para grabar en la computadora. Entonces, con el uso de un teclado musical, esta cinta de Nintendo, entre comillas, te permite conectar tu teclado o tu computadora y, o sea, controlar el generador interno del Nintendo de sonidos. Pues el Nintendo tiene un sintetizador muy primitivo, muy básico. Sí, de 8 bits, creo, algo así. Exactamente. Sí, es de 8 bits y tiene 5 canales. Entonces es súper limitado, casi que no, o sea, para hacerlo sonar bien necesitas mucha imaginación, mucha creatividad, pero el sonido a mí siempre me gustó muchísimo. Esa era la consola de videojuegos que yo más jugaba y a mí siempre me llamó la atención cómo sonaba el Nintendo, pues digamos, por ejemplo, muchas veces yo quería solamente escuchar digamos, la música de ciertos juegos que yo estaba jugando, entonces muchas veces yo colocaba
el personaje como en un punto del mapa donde los enemigos no lo atacaran mucho para que me dejara escuchar la música, ¿no? Esto era así como una práctica de niño que a veces me daba por hacer. Entonces, de ahí viene como esa inclinación o esa curiosidad por los sonidos del Nintendo. Entonces, cuando yo descubro que alguien inventó este aparato MIDI con el que tú puedes, o sea, controlar el Nintendo musicalmente, yo dije, wow, o sea, yo tengo que conseguir esto como sea, o sea, no sé Eso es cómo para voy a mí. hacer. Entonces, resulta que, bueno, el tipo hizo los cartuchos, pues las interfaces MIDI, creo que entre el 2008 y el 2009 o el 2007, 2009, algo así, y el tipo se perdió del mapa, pues más nunca hizo nada, el cartucho, o sea, el tipo hizo pocas réplicas, pues pocos ejemplares, entonces es difícil de conseguir, pero tuve mucha suerte una vez más y conseguí uno pues, en internet, lo estaban vendiendo y aproveché y sin pensarlo dos veces lo compré. Y luego me compré Nintendo, o sea, primero me compré el cartucho, luego después compré Nintendo para poderlo funcionar, ¿no? Y funcionó de maravilla de una vez, o sea, y no es muy fácil de usar, pero una vez que aprendí más o menos cómo es la dinámica, entonces ahí hice mi primera canción, que esa fue la que después yo subí en internet y ustedes seguramente escucharon. Sí, Entonces, bueno, ese es un proyecto buenísimo el que está ahí resultado. como... Sí, sí, es un proyecto que está ahí pendiente, pues ahí tengo el Nintendo, tengo mi cartucho MIDI y ahí, bueno, quiero hacer más canciones con eso, solamente por diversión. Perfecto. Siguiendo la parte de la música, sabemos que el jazz es un género demasiado multicultural. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir la cultura del jazz venezolano con tus colegas músicos de todo el mundo? ¿Cómo ha sido la receptividad? ¿Qué les gusta? Bueno, de ese tema en específico yo no sé tanto porque yo en realidad nunca he tocado lo que llaman jazz venezolano como tal. O sea, cuando tú me dices jazz venezolano, yo me imagino de repente la incorporación de un cuatro y una maraca Sí, como fusión. una especie de improvisación. Claro, o Exacto, músicos de jazz venezolanos legendarios tipo Jerry Whale, ¿no? Que de correcto. repente... Ujú. Siempre incorporan elementos de música venezolana en su música también y hacen esta fusión de jazz venezolano. Yo realmente nunca he hecho música así, pues nunca he estado, digamos, como en esa movida, aunque acá en Boston y en Berkeley, un compañero venezolano que es un gran cuatrista, de hecho, él se llama Carlos Capacho, y Carlos Capacho me invitó a mí a tocar en varias ocasiones y en grabaciones también, incluso hay un video también por ahí que está en el canal de Berkeley, que nosotros hicimos, y Carlos es, bueno, un cuatrista buenísimo y compone bien chévere, y siento que su música está bien interesante, pues bien bonita, y siento que sí es una fusión que corresponde así, o le hace buen tributo a lo que es el jazz venezolano, pero dentro de, o sea, digamos, fuera de ese proyecto, yo no he colaborado con más artistas venezolanos para ese tipo de música. Pues. Entonces yo no sabría mucho así cómo de receptiva es la gente con eso, pero yo creo que sí hay mucha receptividad buena, porque de hecho Carlos en Berkeley siempre ha sido como alguien muy destacado, pues muy tomado en cuenta. Incluso nosotros estudiamos en un instituto aparte dentro del mismo Berkeley que se llama Global Jazz Institute, y ahí Carlos siempre ha sido un estudiante y un músico como muy brillante, pues muy destacado, o sea que aprecia mucho su instrumento, pues el cuatro, la cultura venezolana, y yo creo que de verdad que sí es recibida con bastante apreciación. No sé Además, si de todo el lo he mundo, pero sí escuchado hay... Uh-huh. o sea, él es como muy experimental también con el tema del cuatro eléctrico y con sonidos que Exacto. no son a priori del cuatro clásico como tal, sino que lo lleva un pelo más allá con efectos, o sea, es completamente diferente. O sea, lo que he visto yo, que justamente creo que son esos videos que dice que están en YouTube, en el canal de Berkeley. Exacto. No, Bueno, yo estoy en un par de videos de esos, de hecho. Estos videos se grabaron hace ya más o menos unos 5 o 6 años, o sea, hace tiempito, pero un trabajo de muy buena calidad, el que hace Carlos, y como te digo, sí siento que eh, siempre lo han recibido con bastante aprecio a él. Entonces yo creo que sí es receptivo dentro de la comunidad internacional, no solamente claro. americano, seguramente
asiáticos igual, de No, todas partes del también mundo. nos comentó el Leo Rondón en nuestro episodio anterior que él se fue a Francia a estudiar jazz, guitarra de jazz, Ujú. pero no se fue con guitarra, se fue con su cuatro y se graduó, fue de cuatrista de jazz, pero en Francia. Entonces, es algo que sí saben apreciar y es Es muy universal de ya. pinga eso, sí. Sí, Exactamente, sí. Yo he escuchado también otros cuentos, pues, y anécdotas de otras personas sobre lo mismo, pues, o sea, hacen alusión a lo mismo. La gente le da curiosidad a ese instrumento y esa música, pues, la música venezolana. claro. Buenísimo. Sí, Santiago, una pregunta que siempre hacemos en este, sabes que esto podcast gira en cuanto al tema de la arepa, en cuanto a los venezolanos ujú. en diferentes partes del mundo. Y una pregunta que siempre hacemos es, ¿qué tan fácil o difícil es comerse una buena arepa allá en Boston? Tú mencionaste que ahorita estás comiendo casi todos los días, ¿no? Que hace... Sí, porque me la hago yo mismo. O sea, de hecho, la harina pan es fácil, o sea, no es que la hay en todos los sitios, pero sí la hay en unos mercados que venden cosas de comida latina y sí se consigue. O sea, yo creo que sí es muy accesible por aquí. De hecho, aquí también hay una arepera que yo una vez fui hace tiempo también. Estoy tratando de recordar el nombre, pero nada más fui una sola vez. Y eran buenas también, sí. Este, sí, sí, bueno, hubo también un restaurante de comida venezolana que se llamaba La Casa de Pedro, que ahí yo también llegué a ir varias veces. Eh, y también era buena la arepa de Pedro, era un poquito chiquita, como medio appetizer, ¿no? Así, malo, pero, Lo que llaman un pero, HCC de pero buen arepa. sabor. Exacto. Pero sí hay sus sitios de arepa por aquí, sí los hay. Sí hay comida venezolana, sí hay. De hecho, hay un restaurante que no he ido, pero que me han dicho que es muy bueno, que se llama Orinoco. Eh, Creo que de hecho hay dos Orinocos por acá en Massachusetts, en Boston y eso. Este, Así que yo diría que sí. De hecho, la comunidad venezolana aquí también es más o menos grande. Yo no sé exactamente cuántos, pero por ejemplo, cuando hubo elecciones y a veces que yo iba al consulado, bueno, antes de que lo cerraran, claro, siempre había muchísima gente, pues, votando o haciendo eh, trámites consulares y yo creo que es una comunidad grande la que hay aquí en Boston presente. Entonces yo creo que sí, sí, si hay acceso a eso, bueno, obviamente no tanto como quizás en la Florida, que me dicen que hay Sí, muchísimo, Sí. Sí. pero, pero sí, sí hay, definitivamente que sí. buenísimo. Y siguiendo con la parte de gastronomía, ¿has compartido arepas con tus amigos de allá? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tal les ha parecido? Bueno, no arepas, pero sabes que mis padres vinieron el año pasado, por varios meses, y con algunos amigos americanos, mi mamá una vez hizo empanadas, y bueno, les volvieron locos con las empanadas de mi mamá. No, increíble. Todo lo Pero que yo todo- no le he cocinado arepas a mis amigos todavía. Es que lo de la arepa ha sido un pasatiempo del encierro, del coronavirus, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes? Nadie me visita mucho realmente en estos días. Claro, la soledad como es que Cónchale, el sí. aislamiento, el El aislamiento. aislamiento. Sí, bueno, si no fuera por WhatsApp, bueno, ya estuviera un poco más loco lo que estoy. Ah, buenísimo. Bueno, Santiago, ya con esto hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas, en la que casi nunca nos hacen. Cuéntanos cómo llegaste aquí, cómo llegaste a Boston. Bueno, fue a través de una audición que hice en el Festival de Jazz de Panamá en el año 2010 para entrar a la Universidad de Berkeley. O sea, mi motivo principal por el cual me vine fue para estudiar en Berkeley, pero fue por mi visa de estudiante y toda esa cuestión. Entonces, esa fue la oportunidad inicial. De hecho, quien me ayudó con eso fue Zuli Perdomo, quien es la directora y la que organizaba todos los festivales de jazz en Barquisimeto. No sé si alguna vez ustedes llegaron a Sí, ir sí, al claro. Festival Yo Internacional de recuerdo Jazz. que ahí tocó hasta Scott Henderson, estuvo en ese festival. Exactamente. Bueno, de hecho, el año que tocó Scott Henderson fue el año que yo me vine. Y yo me acuerdo que yo estaba aquí lamentándome, así, ¿no? Para allá, pero yo decía, no, yo soy hubiese venido a Berkeley en el 2012. Sí, porque yo sí, me hubiese encantado ver a Scott ahí, Dennis Chambers, y, o sea, eso fue alucinante, seguro. Entonces sí, ese fue mi motivo inicial. Zully fue quien me recomendó y quien me dio la oportunidad
digamos, pues de hacer esa audición y como con esa mira, pues de que, bueno, mira, tienes esta oportunidad, deberías aprovecharla, te vienes conmigo y audicionas porque están dando becas para estudiar en Berkeley, pues quien quita que quedes y tal. Y yo más bien lo veía como algo muy difícil, pues. O sea, yo lo hice como que sin expectativa, o sea, en esa época viajar a Panamá era súper barato y muy fácil. Así que bueno, no tenía nada que perder, me compré mi boleto, fui con ella, fui con otro amigo, Manuel Reyes, su guitarrista, y allá también está otro amigo, Juan José Villafañe, ambos guaros, guitarristas, perdón, audicionamos los tres y bueno, resulta que al final me terminé viniendo, fui yo un año después, básicamente. Buenísimo. Bueno, de los músicos yo recuerdo o sea, que son esa historia similar, estás tú y creo que Félix Martín y bueno, Carlos Capacho también, que tú lo Sí, mencionaste hace rato. sí, acá también hay un guitarrista que yo admiro mucho, se llama, bueno, estudió, mejor dicho, así como Félix y Carlos, que se llama Francisco Quintero. Él es de Maracay, es un excelente guitarrista de jazz y de rock, muy bueno. Él vive hoy en día en Washington, está él, y lo Qué conocí chévere. acá. Ujú. Igual Buenísimo. que Félix también yo lo conocí aquí cuando yo estaba empezando, Félix ya estaba de salida, igual que Francisco. Ya Yo estaba. no recuerdo, yo no sé si es que yo recuerdo mal, pero yo recuerdo un concierto que dio Félix en la Flor de Venezuela y me parece que tú estabas tocando ahí. Eso es correcto, sí. Sí, cierto, ¿no? Yo recuerdo, sí, porque Cierto. yo estaba ahí y te vi a ti tocando y yo dije, ah, mira, pero no estaba completamente seguro porque eso fue hace tiempo ya, creo que como 2010, no sé, 2009, no me De acuerdo. hecho, ahora que lo dice, o sea, yo debo corregir lo que dije. Yo conocí a Félix fue gracias a mi venida a Berkeley, pero sí, yo lo conocí ese mismo año, justo antes de venirme, porque él estuvo en Venezuela y me dijo como que, mira, vamos a hacer unos toques para que nos juntemos y esto y lo otro. Tal. Entonces, yo lo conocí ese mismo año que yo me vine, o sea, yo lo contacté fue porque yo quería, o digamos, yo estaba en ese proceso como de venirme, yo quería, digamos, tener un pana venezolano, preguntarle algunas cosas, ¿no? Porque uno tiene Claro. siempre muchas dudas, pues, sobre todo, como te decía al principio, pues sin hablar mucho inglés y toda la cuestión, eh, siempre andaba digamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo conseguir un cuarto? ¿No? O sea, muchas preguntas así. Entonces yo quería, digamos, pues buscar amigos, o mejor dicho, venezolanos que estuviesen en Berkeley para hacerme pana a ellos y que me orientaran un poco. Pues. Entonces, bueno, Félix fue parte de esa gente que yo conocí por mi venida a Berkeley, pero sí es cierto, ahora que lo recuerdo, ese mismo año él estuvo allá y tocamos en la Flor de Venezuela y tocamos también en un sitio que se llamaba, cónchale, ¿este sitio cómo era que se llamaba? Tocamos en otro sitio también, ahorita no recuerdo el nombre del lugar. Eso creo que estaba relacionado con hubo una gira de una banda de rock progresivo que se llamaba Echoes, recuerdo, y estaba él ahí también, y creo, si mal no recuerdo, era en ese evento. Bueno, Santiago, sabes que la idea de este podcast, que hemos venido haciendo toda esta investigación, nosotros le llamamos investigación, hay gente que no nos cree, que cree que es echando vaina, pero esto realmente es muy serio. Nosotros estamos haciendo estas entrevistas con fines científicos y de hecho estamos siendo apoyados por el MIT, por eso estamos terminando nuestra investigación justamente en el estado de Massachusetts. Nosotros estamos definiendo un indicador, el que igual hemos llamado el IMA, que es el índice métrico arepístico, el cual nos indica, coteja la latitud y longitud de ciertas ciudades con la aceptación de la arepa. Tiene un valor de 0 a 3 y es tomado gracias a nuestros especialistas en la zona. En esta ocasión, Boston obtuvo un puntaje de 2.4 IMA, el cual es alto. De hecho, me parece que de todos los países que hemos entrevistado, es la puntuación máxima junto con Curitiba, que es una ciudad al sur de Brasil. Al sur Brasil. del sur. Al sur del sur, sí. Uy, qué bueno, es que la arepa es un invento maravilloso. ¿A quién no le va a gustar una arepa, verdad? Coño. Exactamente. Yo he repetido bastante este cuento porque me sorprendió mucho, pero en una de las entrevistas, una chama nos contó sobre un finlandés que le encantó la arepa y que hacía pizza con masa de arepa frita. Y yo dije, coño, este carajo es un genio, dije yo.
No, Va más allá que nosotros. y eso que seguro no probó la arepa con suero cherry. Coño, no me Uy, digas eso buenísimo. que estoy lejos de Bueno, conseguirlo. la conclusión de este episodio básicamente es que si te quieres lanzar una arepa rellena con caraotas rojas de allá de Boston mientras caminas por esas calles, entonces obviamente Boston es el lugar, es un buen lugar para lanzarte tus arepas. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba como llegamos aquí, a Rafael como arroba Rafael Bex, a Santiago como arroba santiago.bosch y a mí como becerro.io. Suscríbanse en YouTube, Spotify y compártanlo si se tripearon el episodio. Y además este capítulo es muy especial para nosotros porque es el cierre de nuestra primera temporada del podcast, que realmente ha sido una experiencia demasiado chévere e instructiva. Hemos conocido muchísimas personas y lugares y hemos tenido conversaciones súper interesantes donde nos hemos reído y hemos podido comprobar empíricamente nuestras suposiciones científicas de acuerdo a este indicador que estamos haciendo, que es el IMA, nuestro índice métrico arepístico. Así que pronto van a poder leer nuestras conclusiones y ver de cerca lo que ha sido nuestra investigación. Muchas gracias de verdad, Santiago, por este espacio este tiempo que te has tomado para poder ayudarnos y ser parte de esta investigación y por instruirnos un poco sobre esa aceptación que hay en la arepa y también hablar de tu música. Sí, ha No, estado súper bueno, interesante. Muchas gracias, de verdad. imagínense. No, gracias a ustedes, de verdad, gracias por este maravilloso placer y nada, seguimos por acá en contacto, a la orden y bueno, espero Y que saludarlos pronto de nuevo. sí, no, y de éxito con lo de los Grammys, que seguro que vas a ser más lejos. Me parece que el año anterior, o no sé si este año, el Grammy de álbum instrumental se lo ganó Brad Mel 2. Entonces ahora luego te lo ganas tú. Esperemos Bueno, que sí. pero los milagros existen. Claro, exactamente. Sí, Bueno, los milagros existen y si Dios quiere, bueno, podría ser. Bueno, sería increíble. perfecto. Ujú. Bueno, entonces nos veremos en una próxima ocasión con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo. Hasta pronto. Hasta pronto, hermano. Gracias por todo. ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir?